Muy buenos días, mi querido amigo. Feliz martes para cada uno de ustedes. Gracias y paz para todos ustedes. Hoy vengo a traer una explicación nuevamente. ¿Quiénes eran los anticristos nombrados en 1 Juan capítulo 4, mi querido amigo? Que la religión evangélica distorsiona mucho. ¿Y por qué vengo a traer esta palabra? Porque ayer cuando me fui a cortar el cabello, siempre me corto el cabello un señor evangélico brasilero, y me dice: hoy, ¿no viste cómo ganó Macron allá en Francia? Ya la palabra se está cumpliendo. Los evangélicos dicen que el anticristo en esta época es el presidente de Francia, Macron. Amigos, vamos a mergullar o a nadar profundamente en ese tema polémico que fue muy mencionado y fue mencionado única y exclusivamente en todas las escrituras por Juan en su epístola. Si nos vamos a 1 Juan capítulo 4, versículos 1 y 3, dice así: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En aquella época, al mundo en aquella época, refiriéndose al mundo habitado en aquella época. En este conocer al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Cristo Yahshua ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo Yahshua ha venido en carne, no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, y el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo habitado en aquella época, mi querido, el mundo de Israel y el mundo habitado de aquella época. ¿Quiénes eran los docetismos? Surgieron por vuelta del año 70, mi querido amigo, después de Cristo, después del juicio de Dios sobre Israel, y permanecieron más o menos hasta el año 70, hasta el año 170 después de Cristo. Permanecieron 100 años más o menos, los docetismos, una religión. Los docetismos negaban la verdadera humanidad de Yahshua, en virtud de considerarlo que las cosas materiales eran por naturaleza más corrupta, por eso era la sede de todo el pecado y de todo el mal. Ellos decían: si el mal está en la materia, y si Yahshua nunca pecó, él se hizo pecador, entonces jamás tuvo un cuerpo material, sin cuerpo físico, o sea, un cuerpo humano. Ese pensamiento doctrinario, mi querido amigo, era fruto de la filosofía griega. La herejía digestiva lleva ese nombre de la raíz de doqueo, que significa ver o se parece con usted. Es una doctrina que apareció en el final del primer siglo, mi querido amigo, de la era cristiana, que afirmó que Cristo no sufrió el sacrificio, ya que su cuerpo era apenas una apariencia no real. Es esa la idea que el apóstol Juan quiere rechazar cuando escribe su primera carta en 1 de Juan capítulo 1 versículo 1, que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida. Amigos, docetismo es una herejía al final del siglo I, que afirma que Yahshua apenas aparentaba ser un humano y que no eras un ser humano. Los docetismo es la afirmación de que el cuerpo humano del Mesías era un fantasma, y de que su sufrimiento, mi querido amigo, y muerte fueron solo una apariencia. Si sufrió, no era Yahshua, dicen ellos. Si era Yahshua, no sufrió, según esas doctrinas del docetismo. Ellos negaban la humanidad del Mesías, mas afirmaban la divinidad. El docetismo ya estaba presente al final de la época del Nuevo Testamento, como es evidente por la exhortación del apóstol Juan, el apóstol, sobre aquello que niega que Yahshua vino en carne. Lea de nuevo, mi querido amigo,
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Mire lo que dice. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo Jesús ha venido en carne procede de Dios. Yo le invito también que lea 2 de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Dice así: porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Cristo Jesús ha venido en carne. He aquí el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis plena recompensa. Cualquiera que se aleja y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni les saludéis, porque el que les saluda participa de sus malas obras. La doctrina del Mesías es creer que Él vino en carne, mi querido amigo. O sea, que la propia palabra de la carne vino, si el verbo vino. Yahshua era completamente humano, mi querido amigo. Le invito a que lea Mateo capítulo 1, versículo del 20 a 25, y Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Yahshua de Nazaret tuvo una infancia humana como cada uno de nosotros. Yahshua de Nazaret pasó hambre como muchos de nosotros hemos pasado en algunas circunstancias. Yahshua ayunó 40 días y al final tuvo hambre. Yahshua tuvo sed. Juan 4, versículos 6 y 7. Yahshua sintió cansancio. Juan 4, versículo 6. Yahshua tuvo emociones humanas. Juan 11, 35 dice, y lloró. Yahshua tenía sentido de humor humano. Juan 21, 5. Yahshua era de carne y hueso, humanos, Hebreos 2:14. Yahshua también tuvo tentación humana, Mateo 3 y Mateo 26, 38 al 48. Yahshua sintió dolor humano, Mateo 27, 34. Yahshua tuvo una muerte humana, Mateo 16, 21, Romanos 5, 8, 1 Corintios 5, 3 y Efesios 2, 13. La negación de la humanidad al Mesías es un error tan grave en cuanto a negar la divinidad. Si Yahshua no es Yahweh, si no es Dios y humano, no podía mediar entre Dios y el hombre, entre Yahweh y el hombre. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Yahshua, hombre, cuando Dios estaba en la carne, a través de su Hijo Yahshua de Nazaret. La salvación envuelve la reconciliación de los seres humanos con Yahweh. 2 Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19 dice así: y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces eso es una mentira ahora de los evangélicos hoy en día, de decir que ya el anticristo está en el mundo. El anticristo son ellos que niegan a Cristo resucitado, que niegan ya la obra consumada. Infelizmente, anticristo son esos religiosos evangélicos y otras denominaciones que niegan que Cristo mora en cada uno de nosotros, que ya Cristo vino sobre el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Le echan la culpa siempre a un diablo, te están echando la culpa. A mí me da hasta risa, hasta el presidente de Francia, Macron, que él es el anticristo. Eso solo fue posible, mi querido amigo, porque Yahweh se tornó humano. Si Dios se tornó humano, negar la verdadera humanidad del Mesías es negar la base de nuestra reconciliación con Yahweh. Es por eso que la iglesia primitiva, mi querido amigo, condenó el docetismo, la religión docetismo, y Juan, a través de su epístola, lo denunció como siendo uno de los anticristos que ya estaba en el mundo de aquella época, desde la época de Juan y de los hermanos en Cristo de la iglesia primitiva, mi querido amigo. Hoy en día hay un montón de creyentes, y especialmente los evangélicos, que infelizmente son personas ignorantes totalmente de la Sagrada Escritura, que ellos no hacen ningún tipo de investigación, con su mente totalmente cauterizada con la religión evangélica, esperando que el tal anticristo manifestase
en nuestros días actuales para solo seguir ellos su Jesús, para solo según ellos su Jesús poder venir para ellos. Ya ellos dicen que el anticristo es el presidente y ellos no leen ni siquiera el contexto completo de las escrituras, de ese capítulo de Juan, de lo que Juan le está hablando a los judíos en aquella época. Cristo ya vino, mi querido amigo, y está vivo dentro de cada uno de nosotros. Y su reino ya está establecido dentro de cada uno de nosotros. La nueva Jerusalén está dentro de cada uno de nosotros, mi querido amigo. Disfrute de la revelación de Dios libertadora y transformadora de vida, del Evangelio, favor inmerecido de la gracia de Dios. Y tórnese libre del engaño y de la manipulación religiosa que hoy está implantada aquí, en este país, Brasil, allá en Venezuela y en diferentes países del mundo, por ese sistema religioso corrupto y engañador, avaricioso. Son ladrones con Biblia, mi querido amigo, esos líderes religiosos llamados, autotitulados de pastores, apóstoles, profetas, líderes religiosos, evangelistas, predicadores. Son unos engañadores. Ellos son los verdaderos anticristos ahora de esta época, porque niegan el sacrificio de Dios, niegan todo lo que Dios habla en la Biblia. Ellos lo niegan porque van siempre en contramano. Miren cómo ellos distorsionan tan descaradamente la epístola de Juan, diciendo que el anticristo es el presidente de Francia, Macron, que ahora ganó otra vez y la palabra se está cumpliendo, ya la palabra está consumada, se cumplió en aquella época, mi querido amigo. La escatología bíblica está consumada por completo. Ahora nosotros estamos en la plenitud de la gracia de Dios. Después del año 70, Dios escogió antes de la fundación del mundo y antes de nacer cada uno de nosotros, escogió a sus elegidos. Unos son hijos de honra y otros son hijos de perdición, pero todos son hijos de Dios. Uno hijo de obediencia y otro hijo de desobediencia. Es mentira que usted tiene que entregar su vida a Jesús de los evangélicos. Una gran mentira, porque no es usted, no es cada uno de nosotros que escogemos a Dios, es Dios quien nos escoge a nosotros. Ahí se practican muchos rituales judaicos, muchos ceremoniales judaicos, obra muerta del pasado, sombra de obras muertas, mi querido amigo. Ahí se hacen muchos shows, muchos eventos, muchos teatros, mucha danza, solo para atraer los ojos carnales y los oídos carnales de las personas. Mas eso delante de Dios no es nada, no vale nada, es solo pagano. Todo eso lo que ellos hacen en esos templos y en esas iglesias de hombres. Ya el único templo que había en aquella época era el templo de Jerusalén. Los demás eran sinagogas, lugares de reuniones, y ya Dios destruyó eso. El hombre nuevamente, para vivir la costilla del pendejo, del neófito de la fe, construyó templo, le colocó nombre de iglesia, siguiendo siempre en contramano de la palabra de Dios, y agarró un poco de ignorante, agarró una Biblia, le predicó, distorsionó varios versículos, le predicó, le inventó un infierno, le inventó un tal diablo, le inventó un tal anticristo, le inventó una tercera venida de Cristo, cuando ya Cristo vino en su segunda venida sobre el juicio de Dios sobre Israel y simbólicamente sobre la mente de su elegido de aquella época. Le dice que usted tiene que dar dinero para la obra de Dios, cuando la obra de Dios ya quedó consumada en la cruz del Calvario, espiritualmente y físicamente en el año 70, con el juicio de Dios sobre Israel, la destrucción de Jerusalén y su templo, que era simbología de la ley. Le dicen que usted tiene pecado, como si usted fuera judío. Inventaron muchas cosas, se la metieron en su mente siglo tras siglo, primero la religión católica y después los protestantes que salieron de la religión católica,
y es con filosofía, con mucha psicología, con hueca sutileza en la mente, y agarraron una Biblia reformada ya por hombres, primeramente inventada por la Iglesia Católica y después por todos los sacerdotes que salieron de la llamada Iglesia Católica, que montaron la Iglesia Protestante. En el mundo hay más de 34.000 denominaciones religiosas, y le meten en la cabeza siglo tras siglo de que cada uno de nosotros hemos nacido, hemos escuchado sobre una venida del tal Jesús de los evangélicos, sobre un tal diablo, sobre un tal infierno, sobre un tal anticristo, sobre un tal pecado. Agarran palabras de versículos, lo aíslan de su contexto, lo distorsionan para meterle ese ministerio creado por la religión evangélica, el ministerio del miedo, el ministerio del pavor, para que usted siempre viva con miedo y busque la religión de ellos y se encueve, quede preso en esas cuatro paredes de esas iglesias evangélicas, católicas, adventistas, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Son muchas, son millares de denominaciones, más de 34.000 en el mundo, mi querido amigo. Aquí en Brasil, hasta ahora se ha registrado unas 4.300 denominaciones religiosas registradas en los registros civiles de aquí, aparte de las que no están registradas. En Venezuela no sé, porque no he investigado todavía en Venezuela, pero en Venezuela también debe haber más de 1.500, 2.000 denominaciones, más como 1.500 aproximadamente denominaciones religiosas en Venezuela, aproximadamente. Entonces, mi querido amigo, despierte, abra sus ojos, viva una vida en la plenitud de la gracia, en la plenitud de la gracia de Dios, fuera de la religión, de las religiones, sea cualquier religión. Dios no creó religión. Dios no creó. Ya usted no tiene que buscar a Dios en ningún lugar, porque Dios vive dentro de usted. ¿Y cómo usted va a buscar a Dios en un templo de piedra, cuando usted es el templo de Dios y Dios habita en usted? No hay lógica para eso. No hay lógica para eso. Dios no nos ve a nosotros a través de la carne, porque la carne está muerta para Dios. Ahora, en la plenitud de la gracia de Dios, Dios nos ve a través del Espíritu, que es lo que Él perfeccionó en cada uno de nosotros. Nosotros erramos mucho, nos equivocamos mucho en la carne como ser humano. Traen consecuencias en nuestra vida. Esos errores, esas equivocaciones de nuestra carne traen consecuencias en nuestra vida, el cual tenemos que ser valientes y asumir esas consecuencias. Si siembras cosas buenas vas a recoger. Si siembras cosas malas vas a recoger. Después de la muerte no hay paga, mi querido amigo. Le habla el gran sabio Salomón en Eclesiastés. Lo habla, la memoria se apaga. Su alma es su carácter, sus actitudes, su personalidad, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de hablar. Esa es su alma. La persona cuando se convierte en la mente a Cristo, mi querido amigo. La carne no se somete a Dios, la carne no se convierte a Dios. Yo le invito a que investigue y lea muy bien las Escrituras, mi querido amigo. Entonces, ese anticristo que está hablando la iglesia evangélica, que supuestamente, aquí lo hablan mucho los brasileños, que es el presidente Macron, que es el anticristo y volvió a ganar, y la Biblia se está cumpliendo como si la Biblia fuera para nosotros. La Escritura no es para nosotros, la Biblia no es para nosotros. La Biblia ya se cumplió en aquella época, mi querido amigo. Se cumplió en aquella. La iglesia primitiva eran los que esperaban la venida de Cristo. Eran ellos. El mismo Pablo lo habla muy bien en su epístola, mi querido amigo. Lo habla muy bien en su epístola, que eran ellos que esperaban la venida de Cristo. Y a Cristo vino en el año 70, simbólicamente en la mente de sus elegidos, Y sobre el juicio de Dios, el Apocalipsis, sobre el juicio de Dios, sobre el pueblo de Israel, porque eran ellos los adúlteros, los pecadores, los transgresores, los infieles, eran ellos. ¿Sí? Yo le invito a que lea, investigue, mi querido amigo, y deje de ser engañado, viva su vida normal con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres. Disfrute de la vida, querido amigo, disfrute de la vida. Las religiones te prohíben cosas, Dios no te prohíbe nada, pero siempre vive con un pensamiento en mi Señor Cristo, Yahshua,
y en obediencia a Dios sin hacerle daño a nadie. Vivo una vida en esta plenitud de la gracia de Dios. Como me dijo una vez mi sobrino, no voy a nombrar esa palabra, pero él me dijo: Michelle, ya deja de estar hablando tanto de esos evangélicos ya, y viví tu vida normal y no le paréis bola a esos carajos. Viví tu vida normal. No, yo me gusta hablar de esas mentiras, me gusta estudiar, me gusta investigar, me gusta leer mucho. Últimamente me he metido de lleno en esto, para leer mucho, para investigar, porque yo también fui engañado, fui hasta robado por esos pastores, fui robado. Y yo también fui engañado. Entonces, ahora como conozco la verdad de Dios que está en cada uno de nosotros, se lo estoy hablando a la gente, se lo estoy explicando, porque yo no soy el que voy a convencer a la gente, es el Espíritu de Dios. Si la gente no escucha el Espíritu de Dios, infelizmente está apartado de Dios, estando Dios viviendo dentro de él, pero está apartado, hablando literalmente, de Dios. Hay que escuchar el Espíritu de Dios, mi querido amigo. Hay que escucharlo. Él es el que nos lleva por un buen camino, en buena obediencia y hacer las cosas buenas. Gracia y paz para cada uno de ustedes.